seminario de participación sociopolítica, que tiene como subtítulo Acciones concretas en el ámbito político, empresarial y gremial. ¿Sí? En este momento va a hacer una pequeña apertura Alberto Marchini Poleri, de la Fundación. Adelante, Alberto. Hola, sí, buenas noches o buenas tardes a todos. Gracias por participar en este segundo foro, en este segundo encuentro que venimos organizando junto con el Instituto Civilidad. Como bien lo decían gente que nos formó a todos nosotros, muchas veces en la Argentina se escucha que es necesario poner el hombro, hacer el esfuerzo, lo cual siempre es válido por el país, pero fundamentalmente cuando uno le dicen que hay que poner el hombro, también algunos consultan quién va a poner la inteligencia, quién va a poner los medios orientados hacia un fin, que es lo que este país necesita permanentemente. Y justamente Civilidad lo que quiere hacer es un poco esto, ¿no? Hoy tenemos la posibilidad de contar con 3 expositores de lujo, gente capacitada en lo suyo, que conoce de la materia, que puede ilustrar y que puede demostrar con hechos concretos en el ambiente que se mueve cada uno. Juan Manuel Morena en el ambiente sindical, Carlos Yanisotto en el ambiente empresarial y Javier Barani en el ambiente educativo y también en el ambiente empresarial. Desde ya, gracias por participar. Como bien dijo César Paso, esto se graba, quedará a disposición de quienes quieran después consultarlo, y próximamente, en un tiempo no muy lejano, esperemos poder contar ya con nuestra propia página web para poder ir cargando información, para poder ir contactándonos y para poder ir sumando gente a estos encuentros, a estos foros donde queremos repensar una Argentina distinta y una Argentina diferente. Adelante con los expositores, muchas gracias, y silenciame, César, así ya no molesto más. Hola, buenas tardes. Bueno, ahora empezando la charla, quien arranca es Carlos Yanisotto. Carlos Yanisotto es abogado, productor cooperativista, actual presidente de Coninagro, directivo de FECOVITA, de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas de Mendoza y del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Le agradecemos por participar y ya tiene el micrófono habilitado. Un gusto de poder participar. Muchísimas gracias al Instituto de Civilidad de darme esta oportunidad de poder expresar experiencias, porque creo que por lo menos lo que me indicaron está más orientado al arte de la política en lo que se refiere a la esencia misma, ¿no? de este término que a veces, o a la mayoría de las oportunidades, no es utilizado con la precisión necesaria y se identifica con lo partidario, con lo sectario, con unas políticas que no están vinculadas al bien común, sino a intereses de partidos políticos en su mayoría, cuando en realidad todos sabemos que la política está enmarcada en una de las virtudes principales, como nos enseñan nuestros maestros, de la magnanimidad, de la solidaridad, de la caridad, puesto que se orienta hacia el bien común. Así que en este sentido, mi breve exposición va a estar fundada en lo que actualmente estoy y estamos haciendo, porque una de las características principales y reflexiones que quiero dejar esta tarde es el trabajo en equipo, que es algo fundamental para lograr los objetivos, como muy bien dijo Jorge al principio. Coninagro es una entidad nacional que agrupa más de 800 cooperativas, está dentro de la función empresarial gremial dentro del sector agroindustrial. Son más de 130.000 productores cooperativistas, están prácticamente en todas las provincias del país, es decir, que tiene una proyección territorial, capilar, muy importante, algo básico para poder establecer políticas públicas
y políticas que trasciendan exclusivamente una esfera como está trazada hoy la Argentina, lamentablemente, en 4 o 5 provincias y en 4 o 5 ciudades, como todos sabemos, en una concentración realmente que desperdicia todo un potencial fuertísimo en su interior. Bueno, y en ese territorio se desempeña nuestro trabajo, que tiene una particularidad muy importante, a diferencia de otras entidades, que el cooperativismo está fundado en la economía solidaria primero. La economía solidaria, si bien está fundado, su término lo fundan en el término económico, es mucho más que la economía, y yo la llamaría política solidaria, ¿no? Porque lo que prima en nuestra organización no es el tener, sino es el ser. Vos, para ser cooperativista, para que te admitan, no te admiten por cuánto tenés, sino por lo que sos. Esto no significa que el cooperativismo es blanco inmaculado, ustedes se imaginarán, es como todas las entidades, pero tiene un principio básico muy importante en el que lo que conforma el funcionamiento es el capital social y no el capital atrás exclusivamente de la renta, porque lo que busca la organización cooperativa es que el pequeño y el mediano productor sea propietario. Por eso es muy importante aquí el concepto de la propiedad privada en función social, y además de propietario pueda entrar en toda la cadena de valor, que es otra de las características de Coninagro. ¿Qué es entrar en toda la cadena de valor? Y bueno, yo como propietario, yo soy vitivinícola, tengo una propiedad mediana, y gracias al cooperativismo, mi vino, soy productor vitivinícola, puede estar en la fase industrial, que la hace la cooperativa, y puede llegar a la góndola, que la hace la federación, en este caso la Federación Cooperativa Vitivinícola. Esto implica una dimensión muy importante en el andamiaje económico, social de nuestro país, porque si a esto le unimos que estamos en todo el territorio y a su vez podemos lograr que nuestros pequeños y medianos productores, tabacaleros, yerbateros, vitivinícolas, algodoneros, fruteros, hortícolas, etcétera, ganaderos, lecheros, toda la pampa húmeda, por supuesto, tengan la oportunidad de que sus productos sean comercializados, tenemos la gran oportunidad de que la renta sea mucho mayor, ¿cierto? Y también beneficiar al consumidor, puesto que se eliminan muchos intermediarios, ya que nosotros mismos en nuestra organización surge desde el producto primario hasta el envasado que vemos en la góndola en el supermercado. Esto implica otra segunda reflexión. La primera que mencioné es el trabajo en equipo, que ya enseguida me vuelvo a reflexionar en las palabras finales, porque creo que es fundamental como axioma y como articulación para lograr los objetivos políticos, porque muy buena la introducción, realmente todo tenemos que poner el hombro, pero hay que ser inteligentes, pero la inteligencia práctica, ¿cierto? La inteligencia de cómo llevar un objetivo adelante, y en eso está el trabajo en equipo. Pero antes de terminar con 2 o 3 reflexiones, digamos, de materia blanda o filosóficas, seguir contándoles cuál ha sido mi experiencia gremial en estos 4 años. Ahora viene la renovación, termina mi gestión ahora a fin de año, y nuevamente he sido elegido por 2 años más. Y la intención desde el cooperativismo agroindustrial es brindar contenido, que es la segunda reflexión o la segunda experiencia que quiero brindarles. La primera, el trabajo en equipo. La segunda, con contenido, porque si nosotros no tenemos realmente las propuestas necesarias, la política hoy día en la Argentina y en la mayoría de los países podemos ver que la política partidaria no tiene contenido. Esto no es nuevo lo que digo, y por lo tanto, ¿de dónde van a surgir
justamente de las organizaciones sociales que componen el tejido social. La economía solidaria o la política social cooperativa, podemos e intentamos, y desde Coninagro también tratamos de hacerlo, de fortalecer el tejido social con el contenido. Lo último que nosotros hemos emitido, que se lo arrimamos a nuestro presidente, el señor Alberto Fernández, fue el plan de Coninagro, que más o menos alrededor de agosto, en la pandemia, septiembre, referido a acuerdo para alentar la producción en Argentina. Rápidamente, un documento de 20 páginas, para que ustedes sepan, está en nuestra web por si quieren consultarlo, en donde el contenido está centralizado en una idea, para no demorar mucho, que es federalizar la economía, federalizar la cultura, federalizar la política argentina. La fuerza de nuestro país está en la descentralización y en la desconcentración, que seguramente Varani lo va a explicar mucho mejor que yo, como forma de poder solucionar los grandes problemas de nuestra Argentina. Desde Coninagro nosotros pensamos que los grandes problemas de orden de costo laboral, llámese concretamente desempleo, los grandes problemas del flagelo que nos duele tanto como argentinos, que es la pobreza, lo vinculado a todo el tema cambiario y económico, al problema educativo tan ideologizado y tan retrógrado en las posibilidades y en los, sobre todo en los resultados, que es un oprobio para Argentina que estemos ubicados en el mundo en el nivel de ignorancia que la educación y la cultura ha retrocedido. La forma de poder ir a solucionarlo es si nos esforzamos por ir regionalizando al país, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su historia, de acuerdo a su ciclo agrícola, vinculado a Coninagro porque estamos en el sector agroindustrial, porque la naturaleza te va marcando las características. Para ser concreto, Mendoza, Cuyo, la montaña, los Andes, lugar épico de el padre de la patria. Te marca también allí toda una situación cultural y toda una situación que conforma una personalidad de la región cuyana, que te obliga a formalizar políticas públicas acordes a la historia y a la forma de ser del montañista. ¿Que cuál es? Y muy simple, el que sube en montaña no puede hablar, lo digo con un ejemplo muy simple, muy rústico, ustedes discúlpenme, quizás estaban esperando alguna frase de algún pensador famoso, pero es que la política también es así, es sencilla y es práctica. El montañista tiene que ir callado y subir para poder tener aire y alcanzar la cumbre. Entonces tiene toda una cultura en que su política, que la gobierna, tiene que estar adecuada a esa circunstancia. Y esa circunstancia, el modelo educativo, también tiene que adecuarse. Esta es la reflexión que por un lado quiero dejarle, que tiene que haber contenido. Nosotros planteamos la federalización como forma de solucionar los grandes problemas, porque desde un escritorio y desde la capital, en acuerdo de partidos políticos, no creemos que puede venir la solución de los grandes problemas. Sí, regionalmente, para que luego en forma nacional se pueda ir hilvanando la identidad de nuestro país, es decir, de abajo hacia arriba. Tercera reflexión, creemos, y esto es por lo menos que en Coninagro, que es una institución, como mencioné, tan amplia, tan grande, ¿cómo la hemos puesto en funcionamiento?
teniendo algo que en política, sobre todo Víctor, lo debe conocer y muchos de los presentes acá, y que funciona perfectamente. La dirección de Coninagro planifica y controla. Y hemos armado las distintas CARES regionales, la región Cuyo, la región del NOA, del NEA, del sur, del centro del país, con su característica pampeana, con la característica cuyana, con la característica del norte, del sur, en donde aplica concretamente la política referida al sector agro, al sector industria y al sector comercial. Es decir, que hay una concentración en la planificación y en el control y una descentralización y desconcentración en la operatividad. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a que tenemos hoy un Coninagro que no es, y lo digo con todo respeto, porque me llevo muy bien con los porteños, porque todos estos años estoy viviendo en Buenos Aires, salvo esta pandemia. Esto nos lleva a tener una posibilidad de justamente combinar lo que debe ser central en la política, esto de tener el factor de la unidad, porque si no hay unidad no hay posibilidad de establecer políticas públicas, pero a su vez la necesidad de que haya una participación de todo el sector de Coninagro en todas sus producciones. Son más de 22 producciones las que están dentro de Coninagro. Entonces, hemos elegido esta forma, porque antes no era así, y esto nos ha permitido en que todas las producciones tengan voz. Al tener voz, hay que prepararla. Esto significa capacitación, en donde los tabacaleros, los algodoneros, los citrícolas tengan sus dirigentes y se formen para expresar lo que necesitan sus productores y su zona, y nos posibilita también que cada una de las zonas tenga representación a nivel nacional y los dirigentes, los chacareros, nuestros finqueros, como decimos acá en Mendoza, las fincas, los finqueros, tengan la posibilidad de relacionarse con el poder político nacional. Por lo tanto, aquí estamos viendo un ida y vuelta que enriquece humana, social y productivamente en este esquema, que perfectamente lo podemos trasladar a otros esquemas gremiales y a otros esquemas productivos y a otros esquemas de gobernabilidad, que sería muy bueno un debate y que muchos de ustedes lo conocen perfectamente. Y por último, para no demorarme más de escuchar y agradecer también el honor de participar con semejante panel, que para mí también es un honor poder estar con ellos, la necesidad de encontrar la valentía necesaria, y por eso el trabajo en equipo, que dije que volvería a hablar sobre él, para poder llevar adelante un proyecto nacional, y un proyecto nacional adecuado a las necesidades que hoy tiene el productor, que tiene el sector agroindustrial, y que puede servirle al bien común. Hoy día la política del gobierno y de los partidos políticos está desbordada. Les quiero aclarar que no vengo acá a utilizar o aprovechar este gran momento que me dan para hablar en contra de los partidos políticos, porque creo que es tema de otra, que no es el objetivo de estas conferencias. Pero sin ninguna duda que las instituciones sociales somos las que tenemos que marcar el rumbo con estos conceptos vinculados al trabajo en equipo, vinculados a tener contenidos y objetivos claros y a ejercer la prudencia. Queridos amigos,
tenemos que sabernos con quién debemos pelearnos, en qué momento y cómo hacerlo. La política en la Argentina, del punto de vista donde la orientación está hacia el bien común y ver cómo lo construimos, no se construye guapeando con frases y pegando puertazos, sino teniendo una humilde paciencia para construir escalón por escalón, porque en la política no hay espacios vacíos. Si no está uno, estará otro. ¿Por qué? Porque muchas veces se pregunta, pero ¿cómo? ¿Vos estás vinculado al gobierno kirchnerista? Mira, yo no sé si estoy vinculado o no al gobierno kirchnerista. Yo estoy vinculado al bien común y hay una función y un momento de mi vida que me ha tocado liderar esta institución. Y pelearme con el gobierno significa no poder lograr absolutamente nada para mis productores, lo que no significa que sea firme en mis convicciones y en mis objetivos, que los tengo claros. Esto es la esencia que los que estamos en política tenemos que conocerlo, en el cual hay que tener objetivos claros, la prudencia con la virtud de la humildad para saber escuchar y saber cómo proceder para no quedar enredado en la madeja partidaria, pero también tener la valentía de afrontar todos los días el desafío que se nos presenta, porque la patria la construimos como construimos cada momento en nuestra vida, dándole gracias al Señor cuando nos regala cada mañana un nuevo sol, un nuevo cielo, de cómo construimos de a poco el bien común que queremos. Y esto se hace de la forma que lo hemos manifestado. ¿Cómo? O lo que he manifestado. Con un trabajo de un conjunto de personas. Por eso esto lo recalco mucho, porque el individualismo en nuestra doctrina está, en la doctrina social de la Iglesia, está perfectamente caracterizado como contrario al bien común, como así también el socialismo y el marxismo, si bien están en una charla de filosofía, pero muchas veces caemos en muchas actitudes individualistas que nos impiden trabajar en equipo, porque si este no es medio zurdo, el otro no tiene esto, y además nos quedamos completamente solos en la crítica. Acá hay que tener capacidad de saber dirigir y darle a cada camarada el lugar que puede colaborar con el bien común. Quizás no esté en la expectativa que uno tiene, pero le damos el lugar porque tenemos que construirlo, solo no lo vamos a poder hacer. Y tener la prudencia para saber de qué manera y cómo llevar adelante. Y esto muchas veces nos implica la crítica, inclusive de nuestros propios camaradas, porque efectivamente quizás podríamos haber enfatizado en muchos aspectos que nos hubiera posicionado mejor en cuanto a la doctrina que profesamos. Pero a veces lo perfecto, lo ideal es enemigo de lo posible, y mientras no se violen los preceptos fundamentales, tenemos que ver cómo vamos surfeando para conseguir el bien común. Por eso en la política hay tan pocos católicos que se empeñan en formar parte, porque es una línea muy delgada en la cual hay que hacer equilibrio, pero hay que transitarla forzosamente para poder permanecer en el tiempo, fortalecer el tejido social, formar los dirigentes que necesitamos en el tiempo, transitar en la consecución de pequeños mojones que de allí, por lo menos el que viene no pueda, si no continuar, por lo menos no mover lo que se ha avanzado. En este sentido, en Coninagro, creo las CARES regionales va a ser muy difícil que las puedan, porque ya han tomado una envergadura por sus dirigentes de defender su zona y su producción. Esto le da un carácter federal y productivo y de dirigencia muy interesante. Por lo tanto, decirle, y para terminar, que hay que tener valentía, que hay que tener paciencia,
que hay que nutrirse de contenidos técnicos. No nos hagamos problemas en el qué hacer, pero sí mucho más en el cómo, porque en el qué hay muchas cosas escritas y la Argentina tiene técnicos en la mayoría de los temas que no he querido meterme porque sería muy larga la charla, en temas infraestructura hídrica, caminos rurales, educación rural, tema laboral, etc. El tema es el cómo. Ahí viene la estrategia y la táctica. Ahí viene el trabajo de cómo nos dividimos y avanzamos estableciendo lo que más queremos, que es la dignidad de la persona, la fundamentación de la vida social en la familia como célula básica, el fortalecimiento de los cuerpos intermedios a través del principio de subsidiariedad y un bien común que permita la mayor cantidad de argentinos que vivan dignamente. Señores, es lo que vengo a transmitirles y agradecerles este espacio que me han otorgado. Gracias. Muchas gracias. Le agradecemos su participación. Y les queríamos avisar que las preguntas que tengan, ya sea para cualquiera de los tres expositores, las pueden dejar en el chat y al final de las tres exposiciones las estaremos leyendo. Ahora le doy la palabra a César. Muy bien. Muchas gracias, Carlos, nuevamente. Ahora le damos paso a Juan Manuel. Lo voy a presentar. Juan Manuel Morena es director de Mundo Gremial, medio periodístico de la actividad sindical. Fue delegado y secretario general de la Comisión Interna de UPCN del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Interventor de Eucarria, La Plata. Director de formación sindical de la UCALP, de la UCA y la UNLZ. Asesor de varios sindicatos. Con ustedes, Juan Manuel Morena. Adelante, Juan Manuel. Gracias, César. ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, ahí como recién César comentaba, me tocó transitar en la vida por varias actividades. Pasé por la actividad sindical y también por la política. Fui concejal y como dijo César, delegado de un sindicato público y un sindicato privado. Interventor de un sindicato privado, mejor dicho. Eso vale aclarar porque lo primero que tenemos que entender para entender la actividad sindical es cuál es el tipo de modelo y en qué actividad estamos. Y no es lo mismo lo privado que lo público. No podemos hablar de la actividad sindical en lo público de igual manera que en lo privado. Ese es un tema muy importante. Hoy a mí mi contadora me dice que soy una pyme, así que creo que mi proceso en términos de acción pasa más al ámbito de Carlos, pero la actividad sindical es naturalmente mi pasión y por eso con los años pude articular esto que es Mundo Gremial y que la verdad estamos muy contentos. Para hablar de actividad sindical, nosotros tenemos que primero entender cuál es el marco en el cual se desarrolla nuestra actividad, cuáles son los límites, cuál es el tipo de organización, para entender el fondo de la cuestión y cómo funcionan las organizaciones sindicales y cómo son las acciones y cuáles son los desafíos que tienen. Lo primero que tenemos que ver en la historia o cómo pasa en el resto de los países es cuáles son los tipos de sindicatos que existen, el tipo de organización, y a esto le vamos a llamar los modelos. Nosotros tenemos un modelo sindical argentino, y existen en el mundo diferentes modelos que nos dan el tipo de organización, pero no es una cuestión de organización en términos de secretarías, qué actividad represento, sino el modo de relacionarse y la cuestión de fondo que es la social política. Para eso, el primer modelo que podemos nombrar es el modelo marxista. El modelo marxista es un modelo en el cual el sindicato es un instrumento del partido político. El sindicato no tiene independencia en la decisión. Las decisiones las toma el partido político.
Entonces, cuando nosotros vemos algunas cuestiones netamente reivindicativas en una organización sindical, lo que tenemos que visualizar es la cuestión de fondo, que ahí hay un interés político. Este es el modelo marxista, podríamos decirle. Después está el modelo fascista, en el cual el sindicato es un brazo del Estado, no del partido político. Como decía Mussolini, todo dentro del Estado, nada fuera de él. Las organizaciones sindicales las crea el Estado en ese sentido. En el modelo marxista no, las crea el partido. Nosotros vemos el modelo en China, los sindicatos reportan al partido, no tienen un reconocimiento del Estado en ese sentido. El tercer modelo que podríamos decir es el liberal, en el cual en realidad el sindicato es una carga del Estado. Para el modelo liberal lo mejor que podría pasar es que los sindicatos desaparezcan, y nosotros tenemos el caso histórico como en la ley de Chapelier, que en 1791 lo que hace es eliminar los sindicatos. El modelo liberal lo que busca es que los sindicatos sean chicos, que la posibilidad no existan. Ahora, también tenemos el modelo socialdemócrata. ¿Cuál es ese modelo que se plantea? ¿Qué es la atomización? La mayor cantidad de sindicatos posibles, la mayor cantidad de sindicatos que podrían ser hasta por fábrica. Este es el modelo chileno. ¿Y esto qué nos trae? En Argentina actualmente existen 3.200 sindicatos. Uno puede decir son muchos, pocos. En Chile, naturalmente con una población mucho más chica, existen 14.500 sindicatos. Quedan sindicatos acéfalos, por ahí sindicatos de 20 personas, quedan acéfalos 1.500 sindicatos por año. Por el propio movimiento de la organización empresarial. Se disuelve una empresa, se crea un establecimiento, se muda, lo que sea, se disuelve el sindicato. Ahora, ¿cuál es nuestro modelo? ¿Cuál es el modelo justicialista? ¿Por qué decimos modelo justicialista? Porque es el que emana a partir del paso por la Secretaría de Trabajo y posteriormente por la presidencia de Juan Domingo Perón, que es un modelo en el cual esa organización es una organización libre del pueblo. Son los trabajadores los que crean el sindicato, y el Estado lo único que tiene, la única potestad que tiene, es de reconocerlo. Lo que podríamos decir que actualmente lo que hay es un paso administrativo en el cual se comprueben, sean sindicatos de la actividad, trabajadores de la actividad, y en ese sentido un control, digamos, en términos técnicos. A la larga, digamos, por ahí hay una cuestión política, presiones, pero siempre esos sindicatos son aprobados. Es un cuerpo intermedio con carácter subsidiario. ¿Por qué? Y porque los sindicatos participan en un montón de órdenes de la vida de la persona y de las propias organizaciones, sean federaciones, en su relación con los sindicatos de base, o lo que son las centrales y las confederaciones con las federaciones y los sindicatos. Tienen un factor concurrente con el Estado. En la República Argentina los sindicatos, este es un elemento muy importante, un poco en la línea de lo que decía Carlos, los sindicatos cuando por ejemplo, el Estado, no sé, larga un plan de obra pública, normalmente lo que hace es llamar a la UOCRA y le cuenta, no es que necesita la aprobación de la UOCRA, sino la importancia de que la UOCRA entienda para dónde va la obra pública, para dónde tiene que preparar a sus trabajadores, al cuerpo de delegados, su organización de sus servicios, ya sea el de la obra social, la capacitación por un tipo de obra en particular. Digamos, los sindicatos en ese sentido participan de las grandes decisiones, no las toman, pero en un país con una cierta organización como el nuestro, se los participa en ese sentido. Tienen autonomía normativa. Este tal vez sea el punto más importante de las organizaciones sindicales. ¿Qué significa la autonomía normativa? Esta fundación en eso tiene una especialidad, pero en la Argentina básicamente hay dos organismos que legislan. Podríamos decir el Poder Ejecutivo también, pero bueno, puede ser que ahí Pablo Garat salga de la pantalla y me sacuda, pero nosotros tenemos el Poder Legislativo por un lado y por el otro
son los convenios colectivos que están firmados por las cámaras representativas o las empresas y los sindicatos. Un convenio colectivo que es firmado por estas partes vale para todos los trabajadores y para todos los establecimientos, para todas las empresas, no solamente para los afiliados a esos sindicatos. Entonces, ese convenio colectivo para la actividad es ley. No importa si no sos parte de la Cámara o no estás afiliado al sindicato. Ese convenio colectivo es la ley que te rige en tu ámbito de trabajo. Este poder, esta autonomía normativa es el poder más importante para mí que tienen las organizaciones sindicales en la República Argentina. Son organizaciones de tipo permanente, digo, y acá hay un elemento importantísimo. Los sindicatos tienen, duran, no tienen un tiempo de finalización. Este es un elemento importante. Después, ¿son de actividad o de profesión? Esto es lo que le dicen los abogados, verticales o horizontales. Vamos a tomar el caso de camioneros. Camioneros era de profesión, era el muchacho que tenía el volante. En un momento, fines de los 90, ese sindicato hace una reforma estatutaria, lo presenta una ampliación de personería y pasa a ser de actividad. Entonces, cada persona que toca un camión puede ser camionero. Esa es un poco la perspectiva. O cuando uno en un establecimiento de SMATA, todos los trabajadores son de SMATA, salvo que uno a un convenio de una línea específica, de una actividad, de una profesión. Pero, en términos generales, es eso. Tiene la administración de salud, las obras sociales, en este momento tan importante que estamos pasando, en muchos casos vemos la centralidad de este tema. Y, tiene la potestad de la negociación colectiva, que lo marcamos en el otro punto, formal o informal. A ver, estos elementos que generan con toda una normativa lo que se llama la unidad promocionada. Unidad promocionada que hace que los sindicatos sean grandes y fuertes, que el sindicato más representativo tenga la potestad para ser lo más fuerte posible en su representación, siempre y cuando no haya otro sindicato que sea más representativo y lo pueda demostrar, y esto lo podemos hablar en un minutito. Esa unidad es muy importante también para las organizaciones, como dijo Carlos, la unidad de los sectores hace a un mejor planteo, a una mayor fuerza de lobby y demás. ¿Cómo distingue la normativa argentina esta cuestión de la mayor representatividad con el otorgamiento de lo que es personería gremial para el sindicato más representativo e inscripción gremial para el resto de los sindicatos? Esta es la libertad sindical que tenemos en la República Argentina y que tienen las organizaciones. Entonces, el sindicato más representativo tiene personería gremial. El sindicato nuevo, que no haya otro sindicato en la actividad, o que haya otro, tiene inscripción. Si no hay otro sindicato, y no me quiero meter en cuestiones de tecnicismo, si supera el 20%, si demuestra que tiene el 20% de los afiliados, el Estado le da la personería. Si ya existe un sindicato con personería y otro con inscripción, y este demuestra que tiene más afiliados, esto tiene que tener el 20% más, el 10%, perdón, y durante 6 meses puede pedir lo que se llama una compulsa y muta esta personería al sindicato nuevo que tiene más representatividad. Bueno, el sindicato con personería es el único que puede tener obra social, los simplemente inscriptos no tienen obra social, y el convenio colectivo, que es lo más importante, la firma del convenio colectivo que estábamos hablando, está en manos de los sindicatos que tienen personería gremial. Bueno, después había un montón de elementos, pero ustedes por ahí habrán escuchado los nuevos fallos de la Corte, AT1, AT2, Orellana y demás, que hicieron que esto cambie sustancialmente. Bueno, después los sindicatos tienen un tipo de organización entre las propias organizaciones. Y acá hay 4 grados que uno tiene que entender, tanto en la política para tratar como en las organizaciones para negociar. En primer grado son los sindicatos o uniones, que puede estar en un territorio demarcado o en todo el país, pero es una organización centralizada.
podríamos, que son las uniones o sindicatos. La UOCRA es una unión nacional. En el caso de... esos son el primer grado. En segundo grado tenemos lo que son las federaciones, que estas son las que agrupan sindicatos. Los sindicatos y uniones, como decíamos, los de primer grado, solo afilian trabajadores. Las federaciones solo afilian sindicatos o uniones. En este caso, sindicatos. Por ejemplo, Luz y Fuerza. Hay un sindicato de Luz y Fuerza en Mendoza, uno en La Plata, otro en Mar del Plata, otro en Bahía Blanca, otro en Mercedes. Diferentes lugares del país, hay 75, todos están dentro de Luz y Fuerza. ¿No? Digamos, todos los que quieren estar, ¿no?, en esa federación, o otros gremios pueden formar otra federación. Esa federación tiene la capacidad de la negociación colectiva y estas federaciones o uniones se pueden conformar también en confederaciones, de lo que es tercer grado. Estas confederaciones son, por ejemplo, la CAT, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, donde está camionero, la UTA, los ferroviarios, y por ahí hay sindicatos de lo que es toda la parte de la FEPINRA, lo que es la parte de puertos y marina y demás. Entonces, ahí tenemos hasta tercer grado. El cuarto grado son digamos, lo que vendría a ser la CGT y la CTA, las grandes confederaciones que tienen una organización más política, podríamos decir, una representación política. Ese rol político es muy importante por la tradición en la política argentina. Entonces, acá me tomé la mayor parte del tiempo para decir, bueno, che, este es el marco en el cual yo tengo que reconocer cuál es el tipo de organización. No es lo mismo si yo estoy participando o negociando del Estado o de la política y estoy hablando con un sindicato con simple inscripción o que tiene inscripción o con una federación. No todo es lo mismo y este es un tema importante. Lo otro que es muy importante hoy en la República Argentina para mí es distinguir cuando uno participa en términos políticos o negocia, cuáles las características de ese gremio. Todos los gremios tienen una cultura diferente. Tienen una cultura diferente de negociar, tienen una cultura diferente de cómo capacitar a sus delegados, tienen una cultura diferente de cómo llevar adelante los conflictos, cómo relacionarse con la política. Son códigos. Hasta les diría, y tengo ganas de hacer un manual en este sentido, hasta en la ropa se diferencian. Hay en los zapatos, hay un montón de cuestiones que hacen a la estética de una organización, y uno cuando habla de esto hay tantas diferencias como sindicatos podemos conocer. Cuando alguien habla de los sindicatos, creo que me parece que ahí está haciendo un análisis erróneo del ambiente. Cada sindicato tiene una cultura diferente y esto es importante. Después, me parece que hay que remarcar cuál es el rol político de las organizaciones sindicales. La organización sindical no es una organización de la política partidaria. Los sindicatos en la República Argentina, independientemente de la identificación con un sector político, mayormente con el peronismo, no son organizaciones del partido político. Dice un amigo nuestro que son primos hermanos, no son hermanos, no son lo mismo. Y de hecho, ahí lo que podríamos remarcar es que hasta la finalidad no es lo mismo. Hay un ethos, ahí hay una cuestión de fondo que hace que sea diferente. La realidad sindical es una realidad diaria, concreta, de negociación, de intereses, del punto de la situación laboral de los trabajadores, las condiciones. Hay un marco que es diario. La política es más agonal, es más arquitectónica también, digo, tiene una cuestión más de planificación y una cuestión de tiempos mucho más ágiles. Por eso, cuando uno ve a un sindicalista en la política, ve que no tiene el mismo rol que tiene en su organización. Y muchos sindicalistas en esto se frustran. ¿Por qué? Porque no encuentran la misma repercusión. Por eso ha pasado que cuando un sindicalista dijo, y sintiendo esa popularidad, le pasó a Gualdini, le pasó al Momo Venegas con el partido FE, dicen, voy yo, armo el partido, todos sacan 2 puntos. Pasó siempre esto, porque la actividad política es totalmente diferente.
Y también los sindicatos en este sentido han perdido un gran rol en la actividad política. Por eso vemos que cada vez hay menos legisladores sindicales. Y me parece que es una buena pregunta que se tendrían que hacer las organizaciones sindicales. Me parece también que los sindicatos, cuando uno trata con ellos, lo que tiene que ver es que o trabaja dentro de una organización sindical, ya sea como un externo, asesor, internamente, lo que tiene que entender que es una organización que tiene un cuerpo orgánico, digo, y cuando falla parte de su cuerpo, falla la organización. Si el sindicato no trabaja bien con la formación de sus delegados, a la larga va a tener ciertos problemas. Si no trabaja bien en la red de servicios, tiene problemas. Si negocia mal, tiene problemas. Entonces me parece que hay que tomarlo como un cuerpo orgánico y hay que trabajar con todas las partes de la misma manera, entendiendo también que hay prioridades. ¿Cuáles son los desafíos que tienen las organizaciones sindicales? Bueno, me parece que un tema de agenda que todos hoy ya lo escuchamos es el futuro del trabajo, el impacto de la cuarta revolución industrial. Me parece que la pandemia lo ha acelerado a pasos agigantados. Nosotros, bueno, de hecho, estando alguna vez en Mendoza, ahí con los amigos, nos han contado cómo han cambiado los números en términos de producción en los últimos 100 años, 50 años, en la vinicultura, y esto lo podemos ver en todas las actividades, que hay un proceso de mayor tecnificación, con un gran número de expulsados, pero bueno, también con otras actividades que se crean y que generan desarrollo. El cambio climático, no con una óptica ecologista planteo esto, sino con una óptica de producción. Uno cuando habla en UATRE y te plantean las problemáticas que tienen en más de los 120 y pico convenios colectivos que firman la organización, vemos un proceso de mutación y de corrimiento de un montón de actividades productivas. Y eso hace, por ejemplo, a una organización que tiene un ámbito territorial, sea minera o sea de producción. No sé, yo me crié en General Pico, La Pampa. En La Pampa hace 30 años, 35 había vaca y hoy hay soja. Entonces el veterinario, los servicios, el tipo de organización sindical mutó. Hoy hay otra. Digo, estoy haciendo uno de los ejemplos básicos sin impacto de la cuestión medioambiental. El cambio en la cultura del trabajo. Me parece que esto es un tema que bastante interesante analizar, entendiendo las problemáticas que tienen hoy los jóvenes o el cambio de interés. Me parece que acá las organizaciones hasta tienen que hacer un replanteo y es muy interesante esta cuestión de, por ejemplo, el trabajo de por vida. Hoy a un chico de 20 años le decía va a trabajar toda la vida en una fábrica y se va al otro día. Y pasa, digo, me parece que hay un tema cultural de fondo que las organizaciones sindicales lo empiezan a ver y deben atenderlo. Y bueno, después la agenda local. Las organizaciones sindicales tienen mucho interés territorial, mucho interés con el desarrollo local. Digo, uno se asusta por ahí a la hora de hablar de la cuestión con los sindicatos o el sindicalista. Me parece que hay que zarandear y dejar de lado el que tiene demasiada prensa, y hay un montón de sindicalistas que la verdad tienen una visión muy interesante de la cuestión nacional y con muy buena formación, y me parece que, bueno, por suerte desde el mundo gremial, cuando hacemos la agenda con las regionales GT, vemos la importancia de la cuestión territorial de las organizaciones, cuando una organización tiene buen diálogo con el gobierno local, sea municipal o provincial, y cuando no lo tiene, cómo cambia ahí la realidad de los trabajadores y también cómo impacta en los problemas de agenda que tienen esos gobiernos locales. Bueno, nada, un poco les quería comentar esto. Me habían dado 15 minutos, hablar de la actividad sindical en 15 minutos, la verdad que es muy complejo. Creo que cumplí, me pasé unos minutitos, pero les agradezco a todos por la convocatoria y estoy abierto a cualquier pregunta. Perfecto, Juan Manuel, muchísimas gracias. Sí, por supuesto, el tiempo es escaso. Si alguno se quedó con alguna duda, recuerde que la puede ir poniendo en el chat y después
seguramente al final podemos intercambiar también algunas ideas más que por ahí quedaron en el tintero. Dale vos, Guadalupe, nomás. Bueno, ahora el último expositor es Javier Barani. Javier Barani es docente y consultor especializado en asuntos municipales, concejal de Sociedad Vicente López en el periodo 1995-1999, asesor de varias convenciones constituyentes municipales de nuestro país. Le agradecemos su participación y ya tiene el micrófono encendido. Buenas noches a todos. Mi agradecimiento para la Fundación Civilidad por la iniciativa y la voluntad de organizar esta conferencia sobre participación y expresarles también el honor de compartir este panel con dos dirigentes tan importantes y tan representativos como Carlos Giannisotto y Juan Manuel Morena. A Morena me une también mi condición de colega, de concejal, ¿no? Para un concejal no hay nada mejor que otro, creo que era la frase célebre. Bien, yo me voy a referir a la participación en la vida municipal y les propongo hacer un repaso rápido, breve, un repaso conceptual acerca de cuáles son las características, las condiciones, la naturaleza de la participación en el municipio, con una orientación hacia la acción política, no una mera descripción teórica, sino orientada a la participación, justamente. Como ustedes saben, la vida municipal, al igual que la vida gremial, la vida empresaria, es un bien social, y como todo bien social, eso determina que la participación en estos bienes es en primer lugar una participación colectiva. Yo no me puedo llevar un pedacito de municipio a mi casa, o un pedacito de gremio, de empresa, sino que esa participación tiene por característica, por condición, el compartir esa acción con otras personas, con otras entidades. En segundo lugar, a diferencia de los bienes materiales, en los bienes sociales la participación no solo no consume el bien participado, en este caso el municipio, sino que lo realiza. Uno podría decir que el municipio existe realmente en la medida en que sus vecinos, sus familias arraigadas, sus entidades intermedias, organizaciones no gubernamentales, fuerzas vivas, integren la vida comunitaria. Y por último, y tal vez el aspecto más importante de la participación en la vida municipal, es que, a diferencia también de la participación en bienes materiales, es que cuanto más gente participa de un bien social, más se mejora ese bien. Y esta es la razón principal que convierte a la participación no en la idea original o en la moda, en donde tantas veces vemos que está ubicada la participación en el debate público, sino que es un imperativo de los gobiernos, especialmente de los gobiernos locales, establecer las condiciones para la participación. Porque cuanto más gente participe de la vida municipal, más se mejora el bien común municipal, el bien participado. Como en tantas cosas, la participación tiene sus reglas, yo las voy a repasar rápidamente, voy a poner algunos ejemplos también. Debo decirles que esto que estamos diciendo se aplica perfectamente a otros bienes sociales, como dije, en la vida gremial y en la vida empresaria. Lo primero que debemos decir es que la participación es muy parecida a la educación formal, ¿no? Tiene diferentes escalas, ¿no? Para organizar la participación ciudadana tenemos que tener en cuenta que hay 4 niveles y que cada uno de ellos tiene objetivos, están orientados y existen porque hay una razón para que este nivel participativo exista realmente. Y que lo importante son esos objetivos. Para lograrlos existen los mecanismos de participación, ¿no? Y que estos mecanismos van de menor a mayor, y que como en la educación formal no podemos cumplir los objetivos del primer nivel, del segundo, del tercer nivel, si no tenemos cumplidos los objetivos del primero, ¿no? Esto es una escala, podemos decir una escala participativa. Organizar la vida social en un municipio requiere, por lo tanto, tener en cuenta que estos 4 niveles de participación tienen que estar bien delimitados, tienen que estar provistos de sus respectivos mecanismos y que especialmente tienen que cumplirse sus objetivos.
El primer nivel es el de la participación en la información. El objetivo aquí es muy sencillo. Es que todo vecino, toda entidad intermedia, todo cuerpo social intermedio, organización no gubernamental, fuerza viva, como la se llame en cada lugar, esté informado de lo que pase en su ciudad, de un modo ágil, eficiente, verdaderamente efectivo y especialmente cercano. Que cualquier vecino sepa lo que pasa en el lugar donde vive. El viejo mandato del Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. Este nivel participativo para algunos autores, más que nivel, es un requisito para la participación. Nadie puede querer lo que no conoce. Y por lo tanto, si es nuestro propósito involucrar a las personas que viven en un lugar o que integran una asociación y queremos que participen de la vida de ese bien social, lo primero es involucrarlos en el conocimiento de lo que ocurre, de lo que pasa, de la materia de que se trata esa vida comunitaria. Como les dije, nadie puede querer lo que no conoce. Existen infinidad de mecanismos de participación en la información. Yo diría que este es el nivel donde mayor creatividad existe, no solo en los municipios argentinos, sino en todo el mundo. Nada de lo que hagamos aquí va a estar de sobra. Es el nivel más importante, es la base, el basamento. Carlos se refirió muy bien varias veces al aspecto educativo, formativo, de capacitación, como algo muy relevante en nuestras organizaciones. Y en la vida municipal es igual. Nuestro principal esfuerzo como dirigentes tiene que ser el de dotar a nuestras ciudades de la mayor cantidad y lo más eficientemente posible de mecanismos participativos en la información. Por supuesto están los mecanismos, voy a citar algunos, pero están los mecanismos formales, digamos, de los gubernamentales formales, el boletín oficial, los diarios de sesiones, los digestos municipales, que son muy importantes desde ya, lo que podríamos llamar todas las instituciones y las acciones que en cumplimiento de la función republicana de la publicidad de los actos de gobierno deben realizar todos los gobiernos locales. Esto es muy importante. Por supuesto, las sesiones públicas del Consejo Deliberante, sesiones rotativas del Consejo en las diferentes localidades, el seguimiento de expedientes, las elecciones municipales en fecha separada es un gran mecanismo de participación e información, muy difícil de aplicar en nuestro país, pero que tenemos que trabajar para ello. Y por supuesto, la difusión de la historia local, la educación cívica a nivel local y la prensa de nuestras ciudades, a la que hay que reforzar. Entendemos una prensa independiente, una prensa que pueda informar, como se darán cuenta, son instituciones importantes para cumplir el objetivo, que como dijimos era lo más importante, que todo vecino esté enterado de lo que pasa en su ciudad. No hay en esto mecanismos buenos o malos. El que logre el objetivo está muy bien. Hay infinidad de iniciativas de concejales, de funcionarios municipales. La tecnología hoy nos da una potencialidad extraordinaria para que cualquier vecino en el ámbito de su hogar, sin mucho esfuerzo y a tiro de botón, pueda estar enterado, informarse, conocer las normas que regulan la vida de su ciudad, saber por qué se toma una decisión del gobierno, y estar al tanto, por lo tanto, de lo que sucede. La formación de ciudadanos responsables nace con un entorno social donde la información circula y puede ser recibida por cualquiera de los actores de la sociedad, que, como dije, son los vecinos y las entidades intermedias. Imaginemos que ya tenemos un vecindario informado, por lo tanto, lo que corresponde ahora es pasar al segundo nivel. Y este es el nivel de participación en la consulta. Aquí el objetivo no es uno, sino que son dos. En primer lugar, que todo vecino o entidad intermedia que pueda ser afectado, para bien o para mal, por una decisión del gobierno local, sea consultado previamente. Y el segundo objetivo de este nivel es que también todo vecino o entidad intermedia que puede aportar algo a una decisión del gobierno por sus conocimientos, por su experiencia, por ser un representante de un sector de la vida social, sea consultado previamente también. Es decir, que el nivel consultivo es un nivel donde el que participa ya no es un ciudadano, un vecino
que está sentado en un sillón, mirando la televisión, escuchando la radio, entrando a internet y informándose, sino que ya aquí hay una participación más activa, donde somos convocados para conocer nuestra opinión como vecinos, previamente y ante una decisión que el gobierno quiere tomar, ¿no? Y a la par, que los gobiernos tengan por obligación consultar previamente a los que saben, a los que conocen del tema. En toda ciudad, en todo municipio, existen entidades intermedias orientadas al trabajo, al estudio, a la investigación, al desarrollo simplemente de una temática determinada. Y ahí radica un enorme capital social para esa vida municipal, para toda ciudad. Y por lo tanto, es responsabilidad y obligación de los gobiernos realizar una consulta previa a ellos. Aquí también tenemos, a lo largo del territorio argentino, muy buenas experiencias en materia de participación consultiva. Diría que el organismo por antonomasia de este nivel de participación son los consejos consultivos de entidades intermedias, ¿no? Allí es un órgano donde se reúnen cada una de las entidades intermedias de la ciudad y por ordenanza el gobierno local se autoobliga, digamos, previamente a consultar a este consejo antes de tomar una decisión sobre, por ejemplo, las cuestiones más importantes de la ciudad, la modificación de un código de planeamiento urbano, la votación de un presupuesto, el endeudamiento público, la realización de una obra pública de relevancia, etc. Estos consejos pueden ser de todas las organizaciones intermedias, pueden ser temáticos para la producción, por ejemplo, para el ámbito empresarial, laboral, para lo cultural o deportivo, pueden ser no sectoriales, pueden sesionar todo el año, darse su propio reglamento, o pueden ser convocados específicamente por el gobierno local ante una determinada decisión que se debe tomar. A veces yo me pregunto si gobernar no es esto justamente, ¿no? Porque el principal activo, el principal patrimonio de una ciudad está justamente en las personas, en las familias, en los vecinos y las entidades que componen a ese municipio, que conforman el tejido social municipal. Y por lo tanto, imagínense lo que sería un gobierno local si logra concentrar, ¿no? Como cuando unimos un haz de espigas de trigo en un solo manojo, ¿no? Concentrar todo el conocimiento, la experiencia, la capacidad de todos los saberes de una comunidad municipal y orientarla hacia el bien común, esa capacidad, ese conocimiento. Tal vez sea esa la función de un gobierno y sea esa la principal, ¿no? Llevar ese conocimiento, esa capacidad dispersa en una comunidad y orientarla al bien común. Por supuesto, el Cabildo Abierto, una figura de nuestra historia, que algunos municipios la han vuelto a rescatar, las audiencias públicas, un organismo un poco más moderno, que tiene esta misma función de consultar previamente a aquellos que saben, especialmente en el caso de las audiencias públicas. La consulta popular, el mecanismo de democracia semidirecta, forma parte de una herramienta que está en este nivel. Los informes técnicos obligatorios, la banca del pueblo es un ejemplo muy interesante, desde Ushuaia, Mar del Plata, muchos municipios en nuestra Argentina han incorporado en el Consejo Liberante una banca para que la use rotativamente diferentes vecinos que manifiestan allí sus opiniones sobre determinados temas. Y, por supuesto, permitir a los vecinos que han presentado un proyecto que puedan defenderlo en las comisiones del Consejo Liberante, las comisiones temáticas, que me parece que es una manera de aprovechar justamente estos saberes en la discusión legislativa. Todas estas consultas, por supuesto, no son mandatarias, ¿no? Justamente, es un ámbito consultivo. No implica, por lo tanto, un mandato para el que gobierna. Tenemos entonces un vecindario informado, en primer lugar, primer nivel. Ya hemos consultado ante la necesidad de tomar una decisión a la comunidad y por lo tanto pasamos al tercer nivel, que como se imaginarán, este nivel es el nivel de la decisión, ¿no? Por supuesto que el objetivo acá, el criterio de este tercer nivel participativo, es que el que tiene que decidir, decida, ¿no? Para eso gobiernan, para eso han sido elegidos, para eso se les paga, podríamos decir también. Por lo tanto, este nivel uno podría decir es el nivel de los gobernantes. Aún así, en muchos municipios argentinos se ha avanzado inteligentemente en devolverle al vecino
la capacidad de decidir a través de mecanismos, por ejemplo, como el referéndum, que ya no es una consulta no vinculante, sino que aquí ya la decisión que toma el electorado vincula al gobierno en la decisión que se tomó. Otro mecanismo es en la provincia de Buenos Aires, existe solamente, que es la Asamblea de Mayores Contribuyentes, que es un mecanismo de decisión y consultivo también al vecindario acerca del aumento de impuestos o creación de nuevos tributos. Es la Asamblea de Mayores Contribuyentes. El presupuesto participativo, que se ha puesto un poco de moda últimamente, en las últimas 2 décadas, a partir de una iniciativa nacida en el estado, en la ciudad de Porto Alegre, en Río Grande do Sul, en Brasil, y que algunos municipios argentinos han hecho una buena experiencia con esto, que se trata simplemente de darle al vecino la decisión sobre el uso de determinadas partidas presupuestarias, las destinadas a inversión generalmente, y desde ya el voto popular, por supuesto, que se trata de un mecanismo de participación en la decisión, nada menos, de aquellas personas que van a administrar la cosa pública por un determinado periodo de tiempo. Uno podría decir, bueno, listo, ya tenemos construida esta escala participativa y ya tenemos una comunidad que decide con la base de la consulta y principalmente con la base de la distribución de una información eficiente, ágil, correcta, cercana. Pero sin embargo hay un nivel más, que es el nivel del control de gestión, ¿no? El de contralor, que aquí uno debe decir que el objetivo es que toda decisión del gobierno municipal sea controlada en su ejecución, en el modo en que se realiza, y en sus resultados. Por supuesto, estamos hablando de las decisiones más relevantes, más importantes, aunque eso está dentro de la autonomía municipal de cada comunidad, arbitrado para cada una de ellas. Y en este aspecto uno podría decir, bueno, pero esto es algo muy técnico, muy profesional, sofisticado, pero aún así en muchas ciudades de nuestro país se han avanzado acerca de crear mecanismos de participación, de gestión con de participación ciudadana, con vecinos, ¿no? Uno podría decir que los principales son los mecanismos institucionales, por supuesto, el Consejo Deliberante es el gran órgano de control del Ejecutivo, por supuesto, pero tenemos la revocatoria de mandato para concejales, un mecanismo no muy difundido en la Argentina, no muy practicado, pero incluido en la mayoría de las cartas orgánicas municipales de nuestro país, un control muy directo, muy claro, muy necesario del vecino, dueño de la ciudad, al concejal que eligió, y tener, por lo tanto, la capacidad de revocarle su mandato. El juicio de residencia, una figura que forma parte de nuestra historia, que fue abandonada y que la provincia de Tierra del Fuego la ha recuperado en su legislación positiva, vigente. Por supuesto, el ombudsman o defensor del pueblo es un mecanismo de control donde en algunos municipios se trata de elegir justamente a un representante de las entidades intermedias para la ocupación de este cargo. Los entes reguladores que a nivel municipal permiten, como es el caso de Comodoro Rivadavia, por ejemplo, para el transporte público, la incorporación de usuarios en la conducción de este ente regulador, tribunales de cuentas, auditorías internas y externas. En definitiva, tenemos aquí estos 4 niveles: información, consulta, decisión y control. Diría que estas 4 acciones conforman una verdadera estrategia participativa. Muchas veces se habla de participación, de democracia participativa, se la usa de un modo tan alegre, a veces sin especificar de qué se trata, y de lo que se trata es de esto, de que haya una organización, que haya una participación orgánica en nuestras ciudades para, como dijimos, poder orientar al bien común las capacidades y los saberes de toda la comunidad. Debo decir, a pesar que reseñé rápidamente una veintena de mecanismos de participación, debo decir que lo importante en realidad no es, un municipio participativo no es aquel que ha coleccionado la mayor cantidad de mecanismos de participación. Lo importante, y recalco mucho este punto, es que podamos cumplir realmente los objetivos de la participación. Un municipio participativo es aquel que logra, de un modo eficiente, que todo vecino esté enterado de lo que pasa en su ciudad, que todo vecino que puede ser afectado para bien o para mal ante una decisión del gobierno local es consultado previamente,
que todo vecino o entidad intermedia, capacitada en un tema, especializada en un tema, frente a una decisión del gobierno municipal, también es convocada previamente, que el que tiene que decidir, decida, y que esa decisión sea controlada. Bueno, muchas gracias. Creo que estuve bien con el tiempo y estoy abierto a las preguntas. Muchas gracias, le agradecemos su participación. No sé si alguien tiene alguna pregunta. La pueden ir dejando por el chat, si no también. Carlos avisó que se tenía que retirar, sí, como habrán visto. Sí. Sí, Silvia, ¿te tiene una pregunta? Sí, bueno, buenas tardes para todos. Me presento, soy Silvia Correa, vivo acá en Malargüe, Mendoza. La verdad que para mí ha sido un gusto participar de esta charla, la verdad muy interesante. Le escribí a Carlos en el chat para que supiera, es la segunda vez que lo escucho y la verdad que siempre, nunca me quedo con dudas, siempre quiero que siga hablando un poco más. Me parece muy interesante todo lo que nos decía y sobre todo planteó algo que me parece súper importante porque lo he vivido personalmente. En diciembre va a ser un año que soy concejal del departamento. La verdad que nunca estuve involucrada en la política partidaria. Surgió como una propuesta de uno de los partidos políticos de acá del departamento, del Frente de Todos. En ese momento tenía otro nombre, bueno, ahora es el Frente de Todos. Me convocaron porque de alguna manera cumplo un rol importante en la sociedad. Soy bastante conocida. Para contarles un poquito, soy mamá de 13 hijos, 13 niños, entonces por ahí sé que de alguna manera movía muchos los sectores de acá de Malargüe, por eso me ofrecen un lugar y me pareció importante decir que sí, más allá del lugar y de algunas cuestiones ideológicas. Recuerdo haber escuchado a Carlos hace un rato que decía lo importante de ocupar lugares, sobre todo en estos momentos, porque el lugar que nosotros no ocupemos lo va a ocupar otro, y bueno, después por ahí decimos, pucha, no se hicieron estas cosas, aquellas cosas, nosotros teníamos buenas ideas, pero no sabíamos dónde volcarlas, y me parece que la participación política hoy hay que replanteársela desde cualquier ámbito. Y por ahí en ciudades pequeñas, Malargüe es una ciudad de menos de 40.000 habitantes, nos conocemos todos acá en Malargüe, sabemos quién es el vecino de al lado, el de enfrente. Para que sepan un poco, la mayoría de la gente no dice voy a, no sé, a la calle Salas 530, no, voy al lado de la casa de don Juan. Así es nuestro departamento. Y bueno, justamente por eso me parece importante destacar, y los felicito realmente, la importancia de la participación política, de la participación ciudadana, no solamente en política, la participación en distintas organizaciones, en gremios, bueno, en distintas entidades que pueda haber en cada ciudad. Me parece súper interesante lo que nos decía Javier, creo que es el nombre, y la verdad me ha servido muchísimo porque soy muy nueva en esto del Consejo Deliberante, y también porque por ahí uno conoce otras, a ver si me explico bien, conoce las sociedades de otro punto de vista, y hoy verlo desde el lado del Consejo Deliberante y teniendo otro tipo de herramientas se puede trabajar mucho mejor, mucho más, y también se puede dejar, creo que también lo planteaba Javier, y que es muy importante, dejar en los vecinos y en el resto de la sociedad un granito de arena, algo que podamos rescatar y que se pueda dejar de ejemplo, ¿no? Buenísimo. Muchas gracias, Silvia. ¿Sí? Ahí le voy a hacer el pase a Javier, así que o sea, después seguramente se pueden poner en contacto, pero por ahí como para hacer una pregunta relacionada con esto, ¿sí? Por ahí, ¿cómo podría ser la participación, preguntándole a Javier, en una pequeña ciudad, si a pequeña escala, y cómo también eso se podría trasladar a las grandes ciudades, ¿sí? Por ahí algún mecanismo
cortito igual, ¿no? Como 2 posibilidades de acción concretas. Bueno, para contestar rápidamente, es en los municipios, el adjetivo me suena un poco inadecuado. En las comunidades de pequeña escala, que las llamamos, en realidad es la verdadera escala, ¿no? de la vida municipal, justamente es la escala de la cercanía, del que todos nos conocemos. Debemos saber de que en realidad lo que conocemos como la vida municipal en las grandes urbes es una patología, ¿no? Y especialmente en el área metropolitana de Buenos Aires. La verdadera vida municipal está en esto que nos contaba Silvia, de vecinos que se conocen todos entre sí, entidades que son instituciones muy representativas de la actividad de esa comunidad, y es lo que he comentado, se aplica justamente a esos lugares. En zonas un poco más patológicas, donde las aglomeraciones urbanas y los continuos urbanos hacen que se pierda la relación del vecino con el bien común municipal, ¿no? Donde el arraigo queda mucho más diluido en el lugar donde se vive, este desafío de organizar la participación, especialmente a nivel consultivo, es un desafío mucho más desafiante, mucho más dificultoso, mucho más complicado, lleva mucho más tiempo. Casi diría que hasta el primer nivel, el de la información, ¿no? Aunque parezca raro para aquellos que viven en comunidades naturales de escala humana, saber lo que pasa en la ciudad es para estos lugares, estos conglomerados urbanos, que podemos decir Buenos Aires y su conurbano, Rosario, Córdoba, Mendoza, de algún modo ya está con esa situación, Tucumán, Salta, Neuquén está llegando también en esta situación de dilución del arraigo, hasta la participación en la información se dificulta, ¿no? Pero en esto justamente más esfuerzos hay que poner en ese primer nivel, en la distribución, en el compartir, en el insistir en la información, en la educación cívica. No vamos a lograr compromiso si esta primera etapa no lo tenemos cumplido. Desde ya que además una buena organización, escuchando a Silvia, la reflexión que quiero dar, es que las dirigencias naturales surgen en aquellas comunidades donde se ha organizado bien la participación ciudadana, ¿no? Esta combinación de participación en la información y participación en la consulta es la clave para la generación de esas dirigencias naturales que toda comunidad necesita para lograr el compromiso y las vocaciones del gobierno de la ciudad. Muy bien, muchas gracias, Javier. Aprovecho, te hago otra pregunta a vos, que ya nos van dejando acá por el chat, y después hay otra pregunta para Juan Manuel. Diego nos pregunta, dice, ¿cuál es su opinión en cuanto a la participación de los vecinos en el tema de gestión y problemática de las comunidades locales? Dice, ya que los que están en contra del tema participativo aluden que las decisiones corresponden al dirigente municipal y no a los vecinos. Bueno, nuestra cultura, y creo que es más aplicable este comentario de Germán en las grandes ciudades, ¿no? La mala cultura de nuestra dirigencia política es pensar de que la cosa pública es responsabilidad y materia solamente de aquellos que gobiernan, lo cual es totalmente falso, ¿no? La vida municipal es responsabilidad de todos nosotros, en el municipio en el que hemos elegido vivir, en la comunidad donde nos desarrollamos, donde criamos a nuestros hijos, donde trabajamos, donde ejercemos nuestra vocación, nuestro oficio. Y además, hasta diría que las leyes positivas lo dicen. Cuando uno habla de la soberanía popular, está diciendo con muchísima claridad de que el verdadero dueño de la ciudad no es el intendente, no son los concejales, sino que es el vecino arraigado. Cada uno de nosotros somos, yo lo voy a decir en mi caso, yo soy Vicente López, acá, en mi casa, donde estoy ahora conversando con ustedes, y en cualquier lugar donde esté, voy a ser siempre mi municipio, ¿no? Y esa situación, ese vecino situado, que tenemos que ser todos en nuestro lugar, es la respuesta a esa
a ese comentario, a esa pregunta, coincidiendo con él en que sí, tenemos una cultura dirigencial que no entiende del todo, o que no quiere entender del todo, esta idea de que en realidad vamos a tener un mejor bien común en la medida en que entendamos esto, ¿no? Justamente por eso son servidores los que administran la cosa pública. Y tienen que servir al señor, al dueño, que es el vecino de la ciudad, ¿no? Yo un poco, cuando era concejal, decía de que tenía un 5% menos de soberanía popular, ¿no? Pues el verdadero soberano es el vecino, y que cuando uno asume una responsabilidad pública, está como un escaloncito un poco por abajo del vecino común, porque lo tiene que servir, tiene que cumplir con ese vecino e intentar, por lo tanto, y en esto la participación orgánica nos ayuda mucho, dar satisfacción a sus necesidades, no solo individualmente, sino colectivamente. Muchas gracias, Javier. Ahora una pregunta para Juan Manuel Morena. Preguntan cuál es la diferencia entre la sindicalización en lo público y en lo privado, y si lo puede desarrollar brevemente. Bien, Jorge, muy buena pregunta, porque en realidad me olvidé de hacer esta diferenciación, que es central, y entendiendo también el volumen de la gestión pública en la República Argentina. Como decíamos, hay un sindicato con personería gremial, con suficiente representación en el ámbito privado, el resto de los sindicatos tienen inscripción. Digamos, en un ámbito de actuación, la representación, la negociación colectiva la lleva adelante solamente un sindicato en el sector privado. En el sector público conviven varios sindicatos con personería gremial. Digamos, básicamente podríamos decir que hay otro modelo sindical paralelo en el de ámbito público. Entonces, se han creado, por una cuestión de voluntad política, muchísimos sindicatos y se les da la misma representatividad. Entonces, tenés la problemática de la paritaria docente en la Ciudad de Buenos Aires, donde en la mesa de negociación hay 17 sindicatos con personería gremial sentados en la discusión de la paritaria. Entonces, nada, se hacen fórmulas, cierro con 5, dejo 3 afuera, pasa eso, te para el resto, no tenés suficiente representación para negociar y están los problemas de la administración pública. En este sentido, yo creo que creo que es mucho más interesante este modelo de lo privado y tendría que tender a eso una reforma en términos de representatividad en el sector público. Muchas gracias, Juan Manuel. Acá hay otra pregunta para usted, que dice, ¿qué beneficios tiene para el empleado público trabajar bajo un convenio de trabajo? El convenio colectivo, digamos, en realidad en el ámbito público durante muchos años se trabajó bajo estatuto, digamos, lo cual el estatuto lo hace el sector patronal, para decirlo, pero el convenio colectivo lo que es la ley específica de desarrollo en el cual las partes se ponen de acuerdo en cómo tienen que ser. Es una negociación de partes y toda esa negociación tiene que estar por arriba digamos, de alguna manera de la ley, de las leyes vinculados al empleo público en general, más el convenio colectivo en particular. Puedo yo tener un convenio público un convenio colectivo de trabajo en AFIP, que sobre la ley del empleo público nacional yo tengo ciertas mejoras o me rigen otro tipo de particularidades que hacen a la actividad. Pero en realidad el convenio colectivo en lo público y en lo privado técnicamente es lo mismo. Bien, muchas gracias, Juan Manuel. Ahora Silvia nos hace una pregunta para ambos, lo pueden responder cualquiera de los dos. Dice, ¿cómo se logra la participación de los jóvenes en política y entidades intermedias? La pregunta la tiene que responder Juan Manuel, que es más joven que yo, me parece. Solamente un engaño. En la actividad sindical, la participación de los jóvenes se da, te diría, de manera natural con el acceso de las nuevas generaciones a los puestos de trabajo. Hoy tenés en la actividad sindical un problema
en el cual tenés dirigentes de 80 años con trabajadores de 22. Entonces, solamente desde la comunicación tenés un problema generacional porque no se entienden. Y esta pandemia a muchos dirigentes durante meses los dejó aislados porque no se podían ni conectar. Esto no significa tirar a los mayores por la ventana. Ya me parece que en el caso, por ejemplo, de SUTECBA, que son el Sindicato de Empleados Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, la cúpula del sindicato tiene 84 años, de lo cual me parece una locura. Entonces, pero sí uno ve que después de la década del 90, los años de reactivación 2003, 2004, 2005, se incorporó un montón de jóvenes que hoy ya ve uno en las dirigencias de los sindicatos este proceso de capa natural. Después, los gremios que se cierran en términos de dirigencia, porque estas personas de 80 años tienen sus colaboradores y son muchos años al frente de una organización, traen algunos problemas de representatividad en los sectores y depende de ese dirigente. Hay dirigentes que uno ve un dirigente muy grande, pero que a su lado hay un montón de jóvenes, gente de diferentes generaciones. Esto hace a la capacidad del dirigente, muchos no, otros sí. Pero creo que en la actividad gremial, a diferencia de la política, está la cuestión generacional de la incorporación en el mundo del trabajo. Agrego simplemente y refuerzo que información y consulta son dos herramientas muy poderosas y aplica también esto para los jóvenes, ¿no? Creo que el modo de involucrarlos, ya sea dentro de un partido político o por fuera de un partido político, es no dejar en lo que podría ser una verdadera evangelización cívica, el hecho de insistir a nivel de todo grupo social y también de los jóvenes, de informar, ¿no? Que todos estemos al tanto de lo que sucede y consultar, que allí donde los jóvenes están reunidos, agrupados a través de entidades formales o seguramente en muchos casos informales, es la consulta, la herramienta que involucra a un actor social en la vida comunitaria. Consultar significa que el otro me importa, que el otro tiene algo para decirme, que el otro sabe algo, o que lo que yo quiero hacer al otro puede afectarlo y por eso le voy a preguntar a ver qué le parece, ¿no? Creo que la clave para involucrar en la vida local a cualquier grupo social, y por supuesto los jóvenes también, está justamente en la consulta. Perfecto, bueno, muchas gracias. Creo que ya podemos ir cerrando, a ver si hay alguna otra pregunta. Bien, dice no, un comentario nomás. Bueno, les agradecemos a todos la participación hasta el final. Espero que se hayan quedado con inquietudes. ¿Sí? La idea es ir continuando con estos cursos, hacer también algunos seminarios más específicos o de participación más concreta, o ir también llegando a cuestiones más específicas. ¿Sí? Ahora, si querés, Alberto, hacer un pequeño cierre. Y les recuerdo nuevamente, sí, que tienen que la charla va a estar disponible en YouTube, ¿sí? Que les va a llegar seguramente después el link para que lo puedan ver nuevamente y puedan compartirla. Y que también pueden seguirnos en las distintas redes sociales. Adelante, Alberto. Sí, César, tal cual como lo dije al comienzo, acá está demostrado que hay gente con una inteligencia, con materia gris, capaz de afrontar los problemas que hoy la sociedad toda y nuestra república especialmente necesitan. Vamos a continuar, como vos bien lo dijiste, con estos seminarios, con estos encuentros, especializándonos específicamente en distintas materias, y veo que casi todos los que han participado están conformes y con agrado en el nivel que justamente es el que nosotros queremos. Acá dice muchísimas gracias, excelente nivel, buenas noches. Quiere decir que no hemos defraudado a la gente que ha dejado 1 hora y media o 2 de sus actividades para estar acá con nosotros. Gracias a todos y nos volveremos a ver próximamente.
Buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias, saludos a todos. Gracias, María. Muchas gracias a todos y a los opositores especialmente. Bueno, Un saludo nos estamos viendo. Muchas gracias, Un abrazo César. a todos.